como vimos el domingo pasado, este capítulo completo, de manera general, todo el capítulo, consta de 3 párrafos en la confesión de fe. Y responde la pregunta: ¿qué enseña la Biblia acerca de Dios? Y estamos viendo que en la respuesta a esta pregunta se declara la doctrina ortodoxa o la sana doctrina en la que creemos acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Y el domingo pasado vimos cómo nos presenta todos estos atributos de Dios. Entonces, de tal suerte que del párrafo 1 aprendimos, gracias a Dios, la semana pasada, que hay un solo Dios vivo y verdadero. Un solo Dios vivo y verdadero. Dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y creemos en un solo Dios, gracias a Dios. Veíamos que esa evidencia, si alguien nos pide, dame la evidencia de que Dios existe, dame evidencia. Veíamos que para alguien que está muerto en delitos y pecados, simplemente para él le es imposible encontrar la evidencia de que Dios existe. Pero veíamos también de que cuando el Señor nos alcanza por su gracia, es imposible escaparnos de la evidencia de que Dios existe. O sea, por la fe es que nos acercamos a Dios, y por eso la fe es un don precioso que el Señor nos da para poder creer obviamente en Él, en lo que es Él, en su palabra, etc. Entonces aprendimos que hay un solo Dios vivo y verdadero, que Él es espíritu, como dijo Jesús en Juan 4:24. Dios es espíritu purísimo. O sea, Él no tiene cuerpo como nosotros, ¿verdad? Él no está sujeto a ninguna limitación, no hay lugar en el cual Él está ausente. Espíritu purísimo. Vimos que Él posee atributos, y no solo eso, sino que son atributos perfectos. Ahora, vimos algunos de ellos. Vimos la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Claro que no son todos sus atributos. Vemos que hay, ¿cuántos vimos de los que la semana pasada que recuerden? Vimos su bondad, que más sapientísimo, justísimo, santísimo, amoricísimo, sapientísimo, etc. Pero miren, veíamos que Dios es incomprensible, mis hermanos. O sea, nuestras mentes creadas y finitas jamás van a poder entender completamente a Dios, jamás. Pero gracias a Dios que Él es conocible. Y como se da a conocer a nosotros es por medio de atributos. O sea, en los atributos conocemos el ser de Dios. O sea, no es que Él tenga amor, sino que Él es amor. O sea, conociendo a Dios, nosotros conocemos lo que es el amor. O sea, Dios en su persona, Él define el concepto del amor. Sí, no es que Él tenga santidad, que lo tiene, vean mis hermanos, pero estoy tratando como de explicar más el cómo nosotros entendemos los atributos. Claro que la tiene, pero nos quedaremos como cortos diciendo Dios tiene santidad. Él es la santidad. O sea, Él define lo que es la santidad. Es diferente. O sea, sus atributos nos enseñan a comprender un poco de lo que Él es, de su esencia. ¿Quién es Dios? Ese gran yo soy, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Por medio de atributos. Vimos que algunos de estos atributos son incomunicables y otros son comunicables. Incomunicables quiere decir que solo le pertenecen a Dios, que para entenderlo nosotros, que eso no los comparte con ninguna criatura. Vimos 3 de ellos: eternidad, infinidad e inmutabilidad. O sea, solamente Dios es eterno. Eso a nadie lo comunica. Solo Él no tiene ni principio ni fin. Todo lo creado tiene un principio, pero solo Él es eterno. Solo Él es infinito. Y solo Él es inmutable. Nunca cambia. Como vimos, gracias a Dios, el domingo pasado. Esos son atributos solo de Él. No son los únicos. Si ustedes ven algunas teologías, algunos teólogos incluyen algunos o incluyen algunos otros, pero en estos 3 todos están de acuerdo. Pero hay otros atributos como se llama aseidad. Son más complejos y quizás en algún tiempo los veremos. Su aseidad, su simplicidad y todos los demás atributos
poseen estos atributos. O sea, Dios comunica unos atributos, su sabiduría. O sea, Dios es eternamente sabio, infinitamente sabio e inmutablemente sabio. Dios todo lo conoce, siempre lo ha conocido. No puede conocer más porque no sería perfecto, y no puede conocer menos porque dejaría de ser Dios. Entonces, todos sus atributos van acompañados de los otros atributos, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, la sabiduría de Dios es eterna, infinita e inmutable. Su sabiduría la comparte con nosotros. Gracias a Dios, nosotros por su palabra tenemos sabiduría. Pero nuestra sabiduría es temporal, finita, inmutable. Estamos aprendiendo cada vez más, gracias a Dios. Y en este sentido siempre seremos mutables. Siempre seremos mutables. Recuerden, la definición de criatura es ser mutable. Solo Dios es inmutable, solamente Él. Por eso es un atributo solo de Él. Solo Dios es inmutable, incomunicable. Todos somos mutables. Y gracias a Dios, porque nosotros, como vimos el domingo pasado, necesitamos mejorar. Y lo seguiremos haciendo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque por toda la eternidad seguiremos aprendiendo de Dios. En nuestro conocimiento siempre estará creciendo. Siempre seremos mutables, infinitamente mutables. Bueno, hermanos, algo de lo que vimos del primer párrafo. Como dije, si Dios quiere, vamos a ver hoy el párrafo 2. Dice el capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, párrafo 2. Le voy a leer. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. O sea, ahí tenemos el peso de nuestro Dios en este párrafo. Aquí en este párrafo nos enseñan tres cosas este párrafo a nosotros. Número uno, si observamos ahí el párrafo, y lo vamos a ver obviamente frase a frase, pero nos enseña que Dios no depende de ninguna cosa creada. O sea, Dios es absolutamente independiente de todo. Aquí agregué un texto que no está en los textos de la confesión, pero que también nos habla de esto. Hechos 17:25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, vean, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vamos a seguir hablando de esto, pero Dios crea todas las cosas. Él es el creador, el que le da vida a todas, como dice aquí, aliento a todas las cosas. ¿Cómo podría Dios necesitar algo de sus criaturas? Es lo que nos dice aquí, esta enseñanza. O sea, es absolutamente independiente. Él no necesita absolutamente nada de lo que Él ha creado. El primer punto. Y dije, lo vamos a ver con un poquito más detalle. Esto nos lleva al siguiente punto que nos enseña la confesión de fe, que Él tiene soberano dominio sobre todas las criaturas. Y véanlo ustedes, o sea, si solo Dios existe de forma independiente,
Si nosotros respiramos porque Dios es quien nos está dando ese latido del corazón, el respirar, el dormir, el despertar. O sea, si nuestra vida depende totalmente de Él, o sea, no somos como robot que se nos dio cuerdita y ahí estamos caminando. No, o sea, todo funciona como Dios estableció, pero porque Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si tu corazón está latiendo es porque Dios ahorita lo mantiene Él latiendo. ¿Sí me explicó? Por medio de que tu sistema y demás, pero finalmente ¿quién es? Es Dios. Entonces, si Él, o sea, si dependemos en todo de Él, entonces Él tiene dominio sobre todos nosotros. Es como algo lógico. O sea, Él tiene dominio sobre todos los ángeles que creó, sobre todos los hombres. Y Él puede hacer con ellos todo lo que Él quiera, con su creación. Es soberano. Pero vamos a ver ahorita cómo los atributos perfectos del Señor se equilibran. Entonces vamos a aprender que no depende de ninguna cosa creada, que tiene dominio soberano sobre todo, y por lo mismo, solo a Él y por toda criatura se le debe toda adoración, servicio y obediencia. ¿Ven? O sea, ese es como lo que nos enseña este párrafo. Pero vamos a verlo. Enunciado por enunciado. Capítulo 2, párrafo 2. Vamos a ver el primer enunciado. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. Y vean, puedes subrayar aquí esta frase: no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ninguna, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre esto, pero veamos algunos textos. Dice, Dios tiene vida en sí mismo, y hay muchos textos, pero aquí está Juan 5:26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, Él es la vida, ¿sí? O sea, Dios tiene vida, es más correcto decir, Él es la vida. Dios es la vida, el Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, Padre, Hijo, dos personas, un solo Dios. Y de eso ahondaremos más hoy mismo. Ahora, nos dice este párrafo que solamente Él, ¿verdad? Solamente Él debe ser alabado. Salmo 148:13. Alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido. Recuerden, nombre. ¿Qué es nombre? Todo el ser de Dios. O sea, solo Dios, todo Él puede ser enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Y dice, no teniendo ninguna necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho. Dice Job 22:2-3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Vean esta frase. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Cómo entendemos esto? O sea, una manera de entenderlo es esta. Dios es todo glorioso, Dios trino, y eternamente Él ha sido todo glorioso, eternamente. Como criaturas, cada vez que nosotros reconocemos o aprendemos o entendemos un poco de la gloria de Dios, nosotros le damos gloria a Dios. Y siempre nos quedamos muy cortos en dar la gloria a Dios. Pero el que el hombre le dé gloria a Dios no implica que Dios sea más glorioso. Dios es todo glorioso. Sí, todo glorioso. Él lo ha sido antes de la fundación del mundo. Antes de que nada fuera creado. Dios es que todo glorioso, Dios trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios todo glorioso. Entonces, nosotros, repito, al conocer más a Dios, nos lleva a nosotros a hacer lo que es correcto, a comprender la gloria de Dios y decir, wow, qué Dios tan glorioso tengo, y le damos la gloria. Pero el que tú le des la gloria no le agrega gloria a Dios. ¿Me explico? Es todo glorioso. O sea, por eso, ¿trae el hombre provecho a Dios? No. No. O sea,
¿qué provecho tiene Dios de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Sí lo ven? O sea, llegaron, o sea, como ya dije, cada vez más conoceremos del Señor y cada vez más lo conozco y cada vez yo le doy más la gloria a Él. Pero eso a Él no le da nada, no le suma nada a Él. Es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos. Sigue el siguiente texto, dice: Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio, para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Aquí en las doctrinas humanistas esto ya causa choque ahí. ¿Cómo? Así es. O sea, es un pilar fuerte de la doctrina reformada, es Dios es todo soberano. Él hace todo lo que quiere con toda su creación. Es todo soberano. Pero muchas veces algunos rechazan esto porque solamente ven eso de Dios, pero tienen que comprender a Dios un poco más como lo hacemos nosotros, viendo todos los demás atributos para llegar y decir: sí, Señor, o sea, gracias a Dios, gracias a ti que solo tú eres todo soberano y eres todo soberano. Al conocerlo cada vez más. Ahorita vamos a ver también un poco de esto. Pero dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O como dice Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. O sea, su soberano dominio es sobre todos los ángeles y todos los seres humanos, toda su creación. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pero si alguien piensa o tiene un poco en su mente y ve a Dios como un tirano, es aquí donde tenemos que conocer a Dios en todo lo que Él es y se ha revelado. El domingo pasado dimos una lectura larga de la bondad de Dios. Cuando usted vea y entienda esto, evidentemente que Dios es todo soberano, pero también tenga en su mente que Él es todo bondadoso y que Él es justísimo y que Dios es sapientísimo. Y aquí vamos a leer algo de esto, para cómo precisamente cómo Dios es todo glorioso. Vean, tengan en mente, Dios es todo soberano y Él hace conmigo todo lo que Él quiera, porque soy su criatura, ¿sí? Pero ahora con eso en mente, veamos que Él es sapientísimo. Dice: Dios es sapientísimo, el más sabio. La sabiduría de Dios se refiere a la forma en que Dios aplica su conocimiento infinito, que eso es su omnisciencia. Entonces, ¿qué es la sabiduría de Dios? El cómo Él aplica todo lo que conoce. Esa es la sabiduría de Dios. Dice: Dios no solo sabe todas las cosas, sino también sabe cuáles propósitos son mejores. Y no solo eso, y cuáles son los mejores medios para lograr esos propósitos. O sea, Dios conoce todas las cosas, cuáles propósitos son los mejores y cuáles son los mejores medios para lograr sus propósitos. Sí. En otras palabras, cuando describimos a Dios como todo sabio, afirmamos que Dios no solo se preocupa por lograr los mejores fines en y a través de su creación, sino que también está dedicado a lograr estos mismos fines a través de los mejores medios posibles. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, o sea, nos entregamos a la voluntad del Señor. Sí lo ven. O sea, no hay nada de tirano en el Señor. Es justísimo. Y no va a tener por inocente al pecador, porque es justísimo y santísimo. ¿Sí? Dice, además, el estándar para determinar los mejores fines y los mejores medios
no es el hombre finito, sino el Dios infinito. O sea, no es mi estándar. Yo no voy a definir a Dios. Todo lo que está pasando en mi vida es lo mejor que me puede pasar. Entonces debo descansar en eso. Muchas veces no lo voy a entender, pero así es. Sigamos leyendo. Dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. O sea, a Dios nada lo agarra desprevenido. Nada. Es lo que nos dice aquí. Y Él no actúa en base a nada que nosotros hagamos, como ya vimos. Todo soberano, independiente. Él hace lo que quiere. ¿Y quién le puede decir qué haces? Entonces ustedes han escuchado de la doctrina arminiana, que dice que Dios, como es omnisciente, Él vio el futuro. Así dicen ellos, tal cual. Que él ve el futuro, y en el futuro vio, no sé, a Cuco. Vio en el futuro, dijo, mira, aquí Cuco tomó una decisión. Y como vio que Cuco tomó una decisión, él se regresa, entonces por eso él escoge a Cuco. Pero entonces, ¿de quién depende? ¿O en base a qué actúa Dios? A la decisión del hombre. ¿Sí lo ven? Eso no está en ninguna parte de la Escritura. Es una forma de racionalizar a Dios. Es una forma de tratar de meter a Dios en mi mente. Y ahorita veremos más de todo esto. No, la verdad es que Él hace todo lo que quiere, independientemente de nosotros. O sea, no depende absolutamente nada de nosotros. Todo soberano, pero repitió, con todos los atributos y con todo lo que es. Entonces, gloria a Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Ya? Y siguiendo el ejemplo de Cuco y el de todos los que estamos en Cristo, si está en la salvación es porque Dios tuvo misericordia de él, y tuvo misericordia de Dios porque lo había amado desde la eternidad y lo escogió, y en su momento le dio nueva vida, y ahora lo preserva en santidad, y está seguro y llegará a la gloria, porque todo depende de Dios. Gracias a Dios. Entonces, de nuevo dice, no hay cosas desnudas y abiertas a sus ojos. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Ven? No hay cosa creada. O sea, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el juicio final, lo que podemos ver un poco por las Escrituras, los impíos darán cuenta por cada uno de sus pecados. Todos ellos. Dios conoce todos ellos. Ninguno. Vaya, muchos de nosotros mismos no los conocemos. Pero todos esos y cada uno de ellos que yo no conozco, si estás en Cristo, fueron cargados en la cruz de Cristo. Y en ese juicio Él es nuestro abogado. Gracias a Dios. En este mismo sentido dice Salmo 147:5, en el sentido de que todo está desnudo y abierto a sus ojos. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hechos 15:17-18. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, el Señor conoce el fin desde el principio, porque Él decretó todas las cosas y es todopoderoso para hacer que todo suceda como Él lo decretó. Y es sapientísimo porque todo lo que decretó son los mejores propósitos. Y no solo eso, ha decretado que los mejores fines para lograr los mejores propósitos. Y así se puede seguir. Como dice aquí el 4. Es santísimo en todos sus consejos. O sea, no hay maldad en Él. Santísimo. En todo lo que Él decide, en todo lo que Él decreta, santísimo. En todas sus obras y en todos sus mandatos. Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras.
Su ley es santa, justa, buena. ¿Por qué? Porque, de nuevo, emana del carácter de Dios. Nada que no sea justo, bueno, santo puede emanar de Él. Y por todo esto, cierra este capítulo diciendo: a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Somos de Él. Somos de Él. Y más ahora que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Somos de Él. Apocalipsis 5, 11, 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones. En esta visión del apóstol Juan estamos nosotros, ahí. Una visión de la eternidad. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y así será. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén.